Hoy vamos a resolver algunos problemas del práctico de trabajo y energía. Vamos a hacer la primera parte del práctico. Esta semana hay que resolver hasta el problema 14. Empecemos con el problema número 4. En el juego de tejo se utiliza un palo para empujar un trozo de madera de 0,300 kilogramos. El jugador empuja el tejo con el palo aplicando una fuerza de 20 newton. El palo está inclinado 45 grados con respecto a la horizontal, como se indica en la figura. Entonces, acá tenemos la fuerza aplicada sobre el tejo. La fuerza tiene un módulo de 20 newton y forma un ángulo de 45 grados con la dirección horizontal, que sería la dirección del piso. Se desea saber: A. ¿Cuánto trabajo realiza el palo sobre el trozo de madera cuando lo empuja para desplazarlo desde el punto A hasta el punto B si ambos puntos están separados 0,50 metros? Bueno, para calcular el trabajo que realiza la fuerza F, nosotros teníamos la definición de trabajo para una fuerza constante. Ese trabajo se calculaba como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y habíamos dicho que para poder encontrar ese ángulo teníamos que ubicar los dos vectores, fuerza y desplazamiento, partiendo de un origen común. Es como que al vector desplazamiento lo trasladamos acá, al origen de la fuerza. Ahora, como el desplazamiento es paralelo a la dirección horizontal, el desplazamiento de la fuerza, en este caso, también van a formar un ángulo alfa de 45 grados. Entonces, reemplazando por los valores correspondientes, la fuerza la teníamos, era 20 newton, el módulo del desplazamiento es 0,50 metros por el coseno de 45 y obtenemos sin ningún problema el trabajo desarrollado por la fuerza F. Pasemos al ítem B. En el ítem B, el problema me dice: si el trozo de madera está en reposo en el punto A, o sea, en el punto de partida está en reposo, ¿cuál es su velocidad en B si se desprecia el rozamiento en este tramo? Bien, entonces, acá tenemos para el ítem B un diagrama con las fuerzas que actúan. Esas fuerzas serían la normal, la fuerza peso del tejo, la fuerza F aplicada, y se ha agregado en este diagrama también, aunque no es una fuerza, el vector desplazamiento, para poder visualizar el ángulo que forma ese vector con cada una de las fuerzas que actúan. Si bien este problema se puede resolver por dinámica, la idea es que usemos las nuevas herramientas que hemos aprendido en este capítulo. Entonces lo vamos a resolver usando el primer enunciado del teorema trabajo-energía. Ese teorema me decía que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. ¿Y qué era el trabajo neto? Es la suma de los trabajos parciales realizados por cada una de las fuerzas que actúan. En este caso tenemos 3 fuerzas, por lo tanto tenemos 3 términos para el trabajo neto. Sería el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la normal más el trabajo de la fuerza peso. Sin embargo, tanto la normal como la fuerza peso actúan perpendicularmente al desplazamiento, forman 90 grados con el desplazamiento. Entonces, habíamos visto en la teoría que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no realizan trabajo. El trabajo de la normal y el trabajo del peso, ambos trabajos valen 0 en este caso. El trabajo de la fuerza F lo conocemos porque lo hemos calculado justamente en el ítem anterior y vale 7,07 newton. El problema me decía que en el punto A el cuerpo parte del reposo y nosotros queremos conocer la velocidad del cuerpo en el punto B. Entonces, la energía cinética de A la reemplazamos como 0, porque en el punto A la velocidad es 0. Y la energía cinética de B sería un medio de la masa por la velocidad B elevada al cuadrado. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos perfectamente despejar la velocidad B.
Acá tenemos 7,07, 1/2 por 0,300 es 0,150 que pasaría dividiendo y finalmente el cuadrado lo pasamos como raíz. Acá está despejado el valor de la velocidad v sub b y eso nos da 6,87 metros por segundo. Bien, después en el punto C, el problema me dice, en el punto B, el tejo se separa del palo. Si a partir de este punto actúa una fuerza de roce de 1 newton, ¿qué distancia recorre el tejo hasta detenerse? Entonces, el palo empuja el tejo desde el punto A, donde el tejo estaba en reposo, hasta el punto B. Acá el palo se separa del tejo. Entonces, en el tramo BC, es decir, en el tramo en donde el tejo ya se mueve sin influencia del palo y donde va a desacelerar debido al efecto de la fuerza de roce, lo que tenemos que calcular es justamente qué distancia logra recorrer el tejo hasta finalmente detenerse. Entonces, para el tramo BC, de nuevo, hemos realizado un diagrama con las fuerzas que actúan, que serían el peso, la normal, la fuerza de roce que se opone al movimiento y la fuerza que ejerce el palo ya no actúa porque el palo ya no está en contacto con el tejo. Y también se ha agregado en este diagrama el vector desplazamiento. Entonces, en este caso lo que queremos averiguar es el valor del desplazamiento realizado por el tejo hasta que alcanza una velocidad final igual a 0. Entonces, nuestro punto inicial es el punto B y nuestro punto final es el punto C. Desarrollamos el teorema, el trabajo neto de nuevo sería la suma en principio de 3 términos. Sería el trabajo de la fuerza de roce más el trabajo de la normal más el trabajo del peso. Y eso sería igual a la energía cinética final, que corresponde al punto C, menos la energía cinética inicial, que corresponde al punto B. El trabajo de la normal y del peso de nuevo van a valer 0 al ser perpendiculares al desplazamiento. Y me queda que el trabajo neto equivale directamente al trabajo de la fuerza de roce. Y eso sería el módulo de la fuerza de roce por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. En este caso, la fuerza de roce forma 180 grados con el vector desplazamiento. La energía cinética en el punto final, que es el punto C, sería 0. Y la energía cinética del punto inicial, nosotros estamos en condiciones de calcularla porque justamente en el ítem B hemos calculado la velocidad en el punto B. Entonces, acá reemplazamos el módulo de la fuerza de roce, el módulo del desplazamiento es nuestra incógnita, el coseno de 180 vale menos 1. Bueno, acá tenemos 0, me queda directamente menos 1/2 de la masa del tejo que la conocíamos por la velocidad del tejo en el punto B, que lo sacamos de acá. Bueno, entonces este 1 por menos 1 nos da un menos 1 que va a pasar dividiendo el segundo miembro. Entonces, arriba nos queda menos 7,07, las unidades serían kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, porque se eleva al cuadrado no solo el número, sino también cada unidad. Y en el denominador nos quedaría menos 1 newton, y el newton lo hemos reemplazado como kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si cancelamos las unidades, finalmente el desplazamiento nos queda en metros. Y nos queda que el tejo se desplaza 7,07 metros hasta detenerse. Con eso terminamos el problema 4. Vamos a pasar ahora al problema número 6. En este problema, el enunciado dice: el pasajero de un automóvil se abrocha el cinturón de seguridad y lleva a su hijo de 18 kilogramos sentado en el regazo. Utilice el teorema trabajo-energía para responder las siguientes preguntas. A. El auto viaja a 90 km por hora y realiza un frenado de emergencia en una distancia de 45 metros. ¿Qué fuerza deberán ejercer los brazos del padre sobre el niño durante este periodo de desaceleración, suponiendo que esta fuerza es constante? ¿Podrá ejercer esa fuerza? Expresa el resultado en newton y en kilogramo fuerza. Bueno, acá tenemos una imagen donde se representa
al padre que está sosteniendo al niño y las fuerzas que actúan sobre el niño durante la frenada. Durante la frenada sobre el niño actúan el peso, una fuerza normal que equilibra el peso, y la fuerza que ejercen los brazos del padre. Esta fuerza es indispensable que actúe para que el niño pueda desacelerar junto con el auto. Si el padre no estuviera rodeando con sus brazos al niño, lo que va a pasar es que el niño por inercia se va a mover hacia adelante hasta que encuentre algún objeto con el cual choque y ese objeto pueda ejercer la fuerza. Ese objeto puede ser el parabrisas del auto o el asiento delantero si está sentado atrás, pero el niño, digamos, se va a mover hasta que interaccione con un objeto que pueda ejercer la fuerza necesaria para que el niño frene junto con el auto. Bueno, la idea es que el padre ejerza esa fuerza, ya que el chico va sin cinturón de seguridad. Entonces, bueno, acá tenemos los datos. La masa del niño es 18 kilogramos. El niño, junto con el auto, tienen una velocidad inicial de 90 kilómetros por hora, que por supuesto la hemos tenido que transformar a metros por segundo. Y lo que queremos es que el auto se detenga, es decir, que alcance una velocidad final igual a 0 después de recorrer un desplazamiento de 45 metros. Entonces, el trabajo neto realizado durante la frenada va a ser igual al cambio de la energía cinética. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como queremos que el niño junto con el auto se detengan después de recorrer los 45 metros, la energía cinética final va a valer 0. Y el desplazamiento es horizontal y por lo tanto es perpendicular tanto a la normal como al peso. Por lo tanto, ninguna de estas dos fuerzas realiza trabajo. El trabajo neto desarrollado durante la frenada lo realiza la fuerza F, que los brazos del padre aplican sobre el niño. Entonces, ese trabajo sería la fuerza F aplicada por el padre por el desplazamiento por el coseno de 180, porque esta fuerza actúa en sentido contrario al desplazamiento hacia adelante del niño. La energía cinética final hemos dicho que es 0 y la energía cinética inicial la podemos expresar como 1/2 de la masa del niño por la velocidad inicial del niño elevada al cuadrado. No nos olvidemos que nosotros estamos aplicando el teorema para el niño es nuestro objeto de estudio. Entonces, acá la fuerza es lo que nosotros queremos determinar. El módulo del desplazamiento es 45 metros. Coseno de 180 vale -1 y reemplazamos la masa del niño, 18 kilogramos, y su velocidad inicial, que es 25 metros por segundo. Bueno, hacemos el producto, esto nos da -45, ese -45 pasa dividiendo al segundo miembro y ahí obtenemos la fuerza que el padre debe ejercer sobre el niño. Acá la fuerza está expresada en Newton. La fuerza debe ser 125 Newton. El problema también me pide que expresemos esa fuerza en kilogramos fuerza. Bueno, nosotros sabemos que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 Newton. Entonces, multiplicando y dividiendo por los dos miembros de la equivalencia, pasamos la fuerza a kilogramo fuerza. ¿Para qué la pasamos a kilogramo fuerza? Para que tengamos una idea si es una fuerza grande o chica. La fuerza que tiene que aplicar el padre en este caso equivale más o menos al peso de un cuerpo de 13 kilogramos. Si ustedes se imaginan que sostienen con los brazos, con las manos, un cuerpo de 13 kilogramos, ese es el valor de la fuerza que el padre tiene que aplicar sobre el niño. No es una fuerza tan grande, entonces probablemente en esa distancia de frenado el padre pueda aplicar esa fuerza. Veamos el ítem B. Suponga ahora que el automóvil que se mueve a 90 km por hora tiene un accidente y se detiene en una distancia de 12 metros. Es decir, la distancia de frenado ahora es mucho más corta. Antes era 45, ahora es 12 metros. ¿Qué fuerza deberán ejercer los brazos del padre sobre el niño, suponiendo que esa fuerza es constante? ¿Podrá ejercer esa fuerza? Expresa el resultado en Newton y en kilogramo fuerza. Bueno, el procedimiento es exactamente el mismo que para el ítem anterior. Planteamos el teorema trabajo-energía, el trabajo neto realizado durante el frenado,
Acá le falta un signo menos, que sería 0 menos la energía cinética inicial. Reemplazamos, acá sí está bien escrito, el trabajo realizado por la fuerza del padre es la fuerza que aplica el padre por el desplazamiento, por el coseno de 180, la energía cinética final es 0, menos, acá tenemos la expresión de la energía cinética inicial. Lo único que cambia con respecto al caso anterior es que el desplazamiento ahora es de 12 metros. Cuando calculamos el valor de la fuerza que debe ejercer el padre, nos da 469 newton. Y al multiplicar y dividir por la equivalencia entre kilogramo fuerza y newton, obtenemos que ahora el padre tiene que ejercer una fuerza de 48 kilogramos fuerza. Esto equivale al peso de una persona más o menos de unos 50 kilogramos. 48 kilogramos. Entonces, va a ser mucho más difícil para el padre poder ejercer esa fuerza durante la frenada, que es en un desplazamiento mucho más corto. Con eso terminamos el problema 6. Vamos a pasar ahora al problema número 8. Este es un problema largo, tiene muchos ítems. Veamos qué nos dice. Un esquiador de 100 kilogramos parte del reposo y resbala por una montaña de pendiente 20 grados y 100 metros de largo. Entonces, tenemos el esquiador parte de un punto A, el esquiador tiene una masa de 100 kilogramos, parte del reposo, resbala por una montaña de pendiente constante, la pendiente es de 20 grados, y recorre una distancia de 100 metros a lo largo de esa pendiente. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,09. Realice un diagrama de fuerzas y analice qué fuerzas son conservativas y no conservativas. Bueno, durante el deslizamiento del esquiador, las fuerzas que actúan sobre él van a ser la fuerza peso, que va a formar un ángulo de 20 grados con la dirección perpendicular a la montaña. Actúa la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, y actúa la fuerza de roce, que se opone al movimiento del esquiador. De estas fuerzas, la única conservativa es la fuerza peso. Entonces me quedan como fuerzas no conservativas tanto la fuerza de roce como la normal. Pero en este caso la normal no va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque actúa perpendicularmente al desplazamiento del esquiador. Con eso ya estaría el ítem A. El ítem B me pregunta cuál es la energía potencial en la parte más alta de la montaña. En la parte más alta de la montaña, el esquiador tiene una energía potencial de tipo gravitatoria. Esa energía potencial gravitatoria en la posición inicial, que es el punto A, sería la masa por la gravedad por la altura del punto A. Nosotros no conocemos a qué altura estaba el esquiador, lo que sabemos es que se desliza 100 metros por la pendiente, pero no conocemos la altura del punto A. La tenemos que calcular. ¿Y cómo la vamos a calcular? Razonando sobre este triángulo de distancias. En este triángulo de distancias, la hipotenusa son los 100 metros que recorre el esquiador y el cateto opuesto corresponde a la altura que queremos calcular. Entonces ese cateto opuesto sería el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo, que es 20 grados. Calculamos la altura y esa altura nos da 34,20 grados. Entonces recién ahora estamos en condiciones de volver a esta expresión y poder calcular la energía potencial en el punto A. Acá la representamos como E sub G porque es una energía potencial gravitatoria. Entonces la masa es 100 kilogramos, la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la altura en el punto A la acabamos de calcular, 34,20 metros. Entonces con eso sacamos la energía potencial gravitatoria que posee el esquiador en el punto más alto de la montaña. Pasemos al otro ítem, que es el ítem C. Acá el problema nos dice: ¿cuánto vale la máxima energía cinética adquirida por el esquiador? Bueno, acá el esquiador parte del reposo y a medida que desliza va adquiriendo velocidad. Entonces, a medida que desliza, su energía cinética va a ser cada vez mayor. La máxima energía cinética la va a alcanzar en la base de la montaña.
Acá he vuelto a dibujar las fuerzas que actúan sobre el esquiador durante el deslizamiento y agregué el vector desplazamiento para que podamos visualizar el ángulo que forma cada fuerza con este vector. Entonces, para resolver el problema, que es calcular la energía cinética con que llega a la base de la montaña, vamos a utilizar el teorema trabajo-energía, pero vamos a usar el segundo enunciado que habíamos deducido a partir del primero en la teoría. Esta segunda manera de enunciar el teorema me dice que el cambio de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan sobre el cuerpo. Nuestro cuerpo de interés es el esquiador. El cambio de energía mecánica sería el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas, en principio, incluye al trabajo de la normal y al trabajo de la fuerza de roce. Pero ya dijimos que el trabajo de la normal es 0. Por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas se reduce solamente al trabajo de la fuerza de roce. Bueno, el cambio de energía cinética sería la energía cinética final menos la inicial. El punto final es el B, el punto inicial es el A. Entonces sería energía cinética B menos energía cinética A. Más el cambio de energía potencial. Sería la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Y eso es igual al trabajo de la fuerza de roce. Ahora, acá hay dos términos que se hacen 0. ¿Por qué? Porque en el punto A, el esquiador tenía velocidad 0, por lo tanto su energía cinética en A vale 0. Y si medimos las alturas desde la base de la montaña, la energía potencial en B también va a ser 0, porque ahí la altura es 0. Entonces, la energía cinética inicial es 0 y la energía potencial final también es 0. Bien, lo que nosotros queremos calcular es la energía cinética en el punto B. La energía potencial en el punto A la tenemos porque la hemos calculado en el ítem anterior. El desplazamiento del esquiador también lo conocemos, es 100 metros, que es la longitud de la ladera. Pero no conocemos la fuerza de roce. Entonces, antes de continuar con el desarrollo del teorema, vamos a tener que calcular el valor de la fuerza de roce. Y para eso necesitamos la normal. Entonces acá hemos tenido que hacer una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. En la dirección I no hay aceleración, por lo tanto la sumatoria de fuerzas es 0. Y en esta dirección están actuando la fuerza normal y la componente P sub I de la fuerza peso. Entonces N menos P sub I es igual a 0. La fuerza normal tiene un módulo igual al módulo de P sub I. Y P sub I, como sabemos por dinámica, va a ser, si nos imaginamos, un triángulo de fuerzas, donde la hipotenusa es la fuerza peso, la componente P sub I sería P por el coseno del ángulo. Entonces, como teníamos la masa de 100 kilogramos, el peso es 980 newton. Por el coseno de 20 podemos calcular el valor de la normal. Y una vez que tenemos la normal, podemos recién multiplicar por el coeficiente de roce dinámico y sacar el valor de la fuerza de roce. En este caso, la fuerza de roce nos da 82,88 newton. Fíjense que trabajamos con muchas cifras y recién al final hacemos un redondeo, porque si no, los resultados no van a coincidir con los que aparecen en el enunciado del práctico. Bien. Entonces, volvemos al teorema. La energía cinética en B es lo que yo quiero calcular. La energía potencial en A la calculamos en el ítem anterior, es la energía potencial inicial del esquiador. La fuerza de roce la acabamos de obtener, el desplazamiento es 100 metros, coseno de 180 es menos 1. Este término, que es el trabajo de la fuerza de roce, es negativo. Ya hemos visto que las fuerzas de roce dinámicas siempre hacen un trabajo negativo. Entonces, este término pasa sumando al segundo miembro y ahí podemos calcular la energía cinética en el punto B. Si no hubiera rozamiento y este término valiera 0, lo que obtendríamos es que la energía cinética en B sería exactamente igual que la energía potencial en A, pero eso no está ocurriendo ahora. Acá la energía cinética en B es más chica que la energía potencial en A. ¿Por qué? Porque se ha perdido energía mecánica debido al trabajo negativo de la fuerza de roce. Bien,
Después, el punto D me pide cuál es la velocidad del esquiador en la base de la montaña. Ya hemos calculado la energía cinética que tiene el esquiador en el punto B, que es la base de la montaña. Entonces, el cálculo de la velocidad es inmediato. La energía cinética en B es un medio m v sub b cuadrado. Si despejamos la velocidad, un medio m pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz. Eso es lo que dice acá. Reemplazamos, tenemos todo. La energía cinética en B, que la calculamos acá arriba, un medio de la masa serían 50 kilogramos. Acá la energía cinética que se expresa en Joule, yo la reemplacé en función de las unidades fundamentales. Como ustedes saben, un Joule es un kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Los kilogramos se cancelan. Y después, al sacar la raíz cuadrada, me queda finalmente la unidad que corresponde para la velocidad, que es metros por segundo. Entonces con eso ya hemos calculado la velocidad en la base de la ladera. Y el problema tiene un último ítem. Nos dice, si después de descender por la pendiente el esquiador avanza por una superficie horizontal, ¿cuánto logra desplazarse si el coeficiente de rozamiento también es 0,09? Es decir, el esquiador parte del reposo en el punto A, se acelera a lo largo de la pendiente y acá llega con la energía cinética que hemos calculado y con la velocidad que hemos calculado. Ahora, cuando avanza a través de esta trayectoria horizontal, hay una fuerza de roce que lo frena, entonces el esquiador termina deteniéndose. Lo que tenemos que calcular acá es qué distancia se desliza hasta detenerse. Entonces, acá hemos hecho un diagrama con las fuerzas que actúan en el tramo BC, que es el tramo donde el esquiador se mueve horizontalmente. Ahí actúa la normal, el peso y la fuerza de roce. Y también he dibujado el desplazamiento, que no forma parte del diagrama de cuerpo libre, pero lo necesitamos para visualizar el ángulo, porque vamos a tener que calcular trabajos. Como tenemos un deslizamiento en una superficie horizontal, nos conviene usar el primer enunciado del teorema. Ya en la teoría les había comentado que el otro enunciado, trabajo de las fuerzas no conservativas igual al cambio de la energía mecánica, en general es más conveniente cuando hay cambios de altura, y por eso lo hemos utilizado en el tramo AB. Cuando no hay cambios de altura, me da lo mismo usar cualquiera de los dos enunciados, así que yo elegí utilizar el primer enunciado. Trabajo neto igual al cambio de la energía cinética. Ojo que el trabajo neto es la suma de los trabajos de todas las fuerzas que actúan. Entonces, como tenemos tres fuerzas, yo puse tres términos. Es el trabajo de la fuerza de roce, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso. Pero ni la normal ni el peso hacen trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. Entonces este término vale 0 y este término vale 0. Y el cambio de energía cinética sería la energía cinética final menos la inicial. Acá el punto final es el punto C y el punto inicial es el punto B. Yo quiero calcular cuánto se desplaza hasta detenerse. Entonces la energía cinética en C vale 0. Bien, entonces, acá el único trabajo, hemos dicho, es el trabajo de la fuerza de roce, que sería módulo de la fuerza de roce por módulo del desplazamiento por el coseno de 180. Pero la fuerza de roce, de nuevo, no la conocemos. No va a valer lo mismo que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque acá cambia el valor de la normal. Entonces, al cambiar la normal, cambia el valor de la fuerza de roce. Entonces, tenemos que volver a calcular la normal y volver a calcular la fuerza de roce. Si planteamos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, en el eje Y tenemos solamente la normal y el peso. N menos P igual a 0, en este caso la normal resulta tener el mismo módulo del peso del esquiador, que es 980 newton. Entonces, con el valor de la normal ya podemos calcular la nueva fuerza de roce, que me da 88,2 newton. Recién ahora estamos en condiciones de volver al teorema trabajo-energía. Entonces reemplazamos el valor de la fuerza de roce que hemos calculado, el módulo del desplazamiento es nuestra incógnita. El coseno de 180 vale menos 1
La energía cinética final hemos dicho que es 0, y la energía cinética inicial en este tramo es la energía cinética que habíamos calculado en el ítem anterior para el punto B, y que nos había dado 25.228 joules. Entonces acá hacemos 88,2 por menos 1, nos da menos 88,2 que van a pasar dividiendo el segundo miembro. De nuevo, el joule lo expresé como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, entonces cancelando kilogramo con kilogramo, este cuadrado con este metro y este segundo cuadrado con este segundo cuadrado, obtenemos el desplazamiento en metros. Entonces el esquiador se desplaza 286 metros hasta detenerse. Con eso terminamos el problema número 8 y pasamos ahora al último que voy a desarrollar, que es el problema número 12. Veamos qué dice este problema. Gracias a sus patas grandes y fuertes y a su cola que le sirve de apoyo, equilibrio y hasta como una tercera pata, los canguros pueden dar grandes saltos a increíbles velocidades. En situaciones de peligro pueden alcanzar velocidades medias de hasta 70 km por hora durante cortos intervalos de tiempo, avanzando unos 9 metros en cada salto. Para huir de un depredador, un canguro de 60 kilogramos realiza saltos despegando del suelo con una rapidez de 70 km por hora y describiendo una trayectoria parabólica en cada salto. Considere despreciable el roce con el aire. Entonces, acá tenemos representada la trayectoria que realiza el centro de masa del canguro. El problema me dice que el canguro despega del piso con una rapidez de 70 km por hora, ese vector sería tangente a la trayectoria, y describe una trayectoria parabólica hasta que vuelve a chocar con el piso. Vuelve a despegar, y entonces cada salto del canguro, digamos, es una parábola que va describiendo en el espacio. El punto A me dice, si en el punto más alto de la trayectoria su centro de masa se ha elevado 3 metros con respecto al nivel de despegue, ¿qué rapidez posee en ese punto? Bien, nosotros sabemos que en el punto A el canguro despega con una velocidad de 70 km por hora. En el punto más alto al que él puede llegar, ese punto está elevado 3 metros con respecto al nivel de despegue. Entonces el problema me pide que averigüe la rapidez que tiene el canguro en ese punto. Acá hemos anotado los datos, la masa del canguro era 60 kilogramos, la velocidad 70 kilómetros por hora, que la hemos tenido que transformar a metros por segundo para poder trabajar en el sistema internacional. Y acá anoté la altura del punto A y la altura del punto B. El punto A corresponde al punto donde se encuentra el centro de masa del canguro cuando éste despega del piso. Y el punto B corresponde al punto más alto de la trayectoria. Entonces, si medimos las alturas desde el nivel de despegue, la altura del punto A va a ser 0 y la altura del punto B va a ser 3 metros. Nosotros tenemos que calcular la rapidez en el punto B. Para trabajar vamos a partir del teorema trabajo-energía. Y como hay cambios de altura, vamos a usar el segundo enunciado del teorema. Ese enunciado nos decía que el cambio de energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, durante el vuelo del canguro, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza peso. El problema me decía que desprecie el roce con el aire. Entonces solamente actúa sobre el canguro el peso. Como sabemos, el peso es una fuerza conservativa, por lo tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas en este caso es 0. Entonces el cambio de energía mecánica me queda igualada a 0. Ahora, ¿qué significa que el cambio de energía mecánica sea 0? Quiere decir que la energía mecánica no cambia. Por lo tanto, la energía mecánica en un punto inicial va a ser igual a la energía mecánica en un punto final. Yo puedo tomar como punto inicial el punto A y como punto final el punto B, que es el punto más alto de la trayectoria. Acá hemos reemplazado la energía mecánica inicial sería la suma de la cinética inicial más la potencial inicial. Y la mecánica final es la cinética final más la potencial final.
Y acá hemos reemplazado cada energía por su expresión, las cinéticas como un medio mv cuadrado y las potenciales como mgh. Ahora, como nosotros estamos midiendo las alturas desde el punto de despegue, que es el punto A, la altura de A es 0, por lo tanto este término se va a anular. Y conocemos la velocidad en A, que ya la habíamos transformado a metros por segundo. La altura del punto B es 3 metros. Entonces, acá está escrita de nuevo la ecuación, acá hemos anulado el segundo término del primer miembro, en el primer miembro nos ha quedado solamente un término. Reemplazamos la masa del canguro, la velocidad en el punto A, acá reemplazamos la masa del canguro, y acá la masa, la gravedad y la altura del punto B, que es 3 metros. Por lo tanto, en esta ecuación, la única incógnita que nos queda es la velocidad que adquiere el canguro en el punto B. Calculamos este término nos da 1764 joules. Calculamos el primer término, acá tenemos el valor, entonces estos 1764 pasan restando. Después el 30 pasa dividiendo y el cuadrado finalmente va a pasar como raíz. Y finalmente obtenemos que la velocidad del canguro en el punto B es 17,86 metros por segundo. Si lo transformamos a kilómetros por hora, nos da que en el punto más alto la velocidad del canguro es 64 kilómetros por hora. Bien, con eso ya hemos terminado el ítem A. En el ítem B, el problema me pide calcule la energía cinética y la energía potencial gravitatoria cuando el centro de masa del canguro pasa por un punto ubicado 2 metros más arriba del nivel de despegue. Ahí yo supuse que el problema se está refiriendo a este punto C, y ese punto C está ubicado a 2 metros por encima del nivel de despegue. Entonces, en este punto C, cuando el canguro ya está bajando, tenemos que calcular el valor de la energía cinética y el valor de la energía potencial. El valor de la energía potencial en el punto C lo podemos calcular inmediatamente, porque conocemos la masa, la gravedad y la altura del punto C. Entonces reemplazamos, la masa es 60 kilogramos, la gravedad 9,8 y la altura del punto C es 2 metros. Y con eso podemos calcular la energía potencial en el punto C, que es 1176 joules. Ahora, para poder calcular la energía cinética en el punto C, lo vamos a hacer sabiendo que la energía mecánica se conserva. Pero en este caso nos conviene igualar la energía mecánica en un punto inicial, que podría ser el punto A, con la energía mecánica en el punto C. La energía mecánica en el punto A es solamente cinética, porque ya habíamos visto que en el punto A la energía potencial vale 0. Entonces, acá tenemos, la energía cinética en A es un medio mv sub A cuadrado. La energía potencial en A es mgha. Acá no reemplacé la energía cinética y la potencial en función de la velocidad y la altura porque no me conviene, porque la energía potencial en el punto C ya la tengo calculada, la calculé acá arriba. Y a mí no me piden la velocidad, sino que me piden directamente la energía cinética en el punto C. Entonces, esto es 0, si reemplazo la masa y la velocidad en el punto A, y reemplazo la energía potencial en C, que la hemos calculado antes. Y de ahí perfectamente puedo despejar la energía cinética en el punto C. En este problema, en donde la energía mecánica se conserva, siempre podemos igualar la energía mecánica en un punto inicial con la energía mecánica en algún punto final. Pero siempre yo les voy a pedir que partan del enunciado general del teorema trabajo-energía, que analicen las fuerzas que actúan, y en el caso de que no haya trabajos de fuerzas no conservativas, recién podemos plantear la conservación de la energía mecánica. Bueno, con eso terminamos.